Comencemos hablando de cómo iniciaron su día militar Jimin y Jungkook el 24 de abril del 2024. Ambos disfrutaron de un desayuno que incluyó arroz, estofado de tofu, spam a la parrilla, calamares asados y sazonados y kimchi y leche. Esta comida parece ser nutritiva y variada, con elementos tradicionales de la dieta coreana como el arroz y el kimchi, además de las proteínas como el tofu y el spam. Es interesante notar cómo incluso durante sus compromisos militares, Jimin y Jungkook siguen manteniendo una alimentación balanceada y saludable. Ahora, es reconfortante también escuchar noticias positivas sobre Jimin y Jungkook mientras ambos cumplen con su servicio militar. Las palabras del amigo de la hermana de un soldado que se unió al servicio militar en la 5ª división nos brinda un testimonio reconfortante de cómo se encuentran nuestros queridos chicos y lo que pensó de ambos la primera vez que los vio. Esta persona describió a Jungkook como un niño redondo y suave, con una nariz grande, y mencionó lo amable y lindo que puede llegar a ser Jimin. Estos testimonios hablan de la amabilidad y el carisma que ambos poseen, incluso en un entorno tan diferente como el servicio militar. Es gratificante saber que aquellos que tienen la oportunidad de interactuar con Jimin y Jungkook durante su tiempo en el ejército solo tienen elogios para ofrecer sobre ellos. Estas impresiones positivas reflejan no solo la personalidad de Jimin y Jungkook, sino también la forma en la que se relacionan con los demás, cómo son percibidos por quienes los rodean, y estamos felices de que siempre tenemos comentarios positivos, ya sea acerca de su físico y sobre todo de su personalidad. En un momento en el que la comunidad está ansiosa por recibir cualquier noticia sobre ellos y saber cómo están pasando su tiempo en el ejército, escuchar este tipo de comentarios positivos nos tranquilizan y nos llenan de alegría. Es un recordatorio de que a pesar de las circunstancias, Jimin y Jungkook continúan siendo admirados y apreciados por su amabilidad y bondad y encanto, incluso mientras cumplen con sus obligaciones militares. Ahora vayamos a otro tema que aún no tenemos una noticia concreta de quiénes participarán, ya que hasta el momento en los artículos relacionados solo estamos viendo el nombre de Jimin, y todo esto se trata de la participación de Jimin en el entrenamiento científico de combate de élite. Es un tema que ha generado gran interés entre los fans y seguidores, dada la importancia y el desafío que representa este tipo de entrenamiento en el ejército de Corea del Sur. Este entrenamiento, que se extiende a lo largo de 10 días, se caracteriza por simular condiciones de combate reales, utilizando equipos electrónicos y enfrentando a fuerzas oponentes altamente entrenadas. Para Jimin, su participación en este entrenamiento subraya su compromiso con el servicio militar y su disposición para enfrentar desafíos exigentes. El entrenamiento científico de combate de élite implica un programa intensivo de actividades que incluyen escalada de montañas, análisis táctico, inspección de equipamiento y preparación para enfrentamientos simulados. Durante este periodo, los participantes deben adaptarse a condiciones adversas como la falta de sueño y las dificultades para alimentarse adecuadamente. Es crucial señalar que este tipo de entrenamiento no solo pone en prueba la resistencia física de los soldados, sino también su capacidad para tomar decisiones bajo presión y trabajar en equipo en situaciones de alta tensión. Para Jimin, quien ha estado recibiendo entrenamiento previo durante un mes, este momento representa un hito importante en su servicio militar, donde puede demostrar su dedicación y habilidades. En cuanto a Jungkook, aún no tenemos la confirmación de su participación en el entrenamiento. Es importante destacar que Jungkook había optado por unirse al equipo de cocina en su unidad, o al menos eso es lo que sabemos base a los informes que K-Media había lanzado. Esto podría sugerir que Jungkook podría no estar involucrado en este tipo específico de entrenamiento táctico. Es posible que esté contribuyendo de manera significativa al esfuerzo general de su unidad.
Además, no podemos destacar la posibilidad de que Jimin y Jungkook hayan estado involucrados en otro tipo de entrenamiento conjunto o actividades dentro de sus respectivas unidades. Recordemos que ambos pertenecen a la quinta división. Ahora vuelvo a aclarar, hasta el momento solamente ha habido la confirmación de que Jimin está participando en el entrenamiento científico de combate de élite. Por parte de Jungkook aún no tenemos noticias. Como dije, los artículos anteriores dijeron que Jungkook estaba perteneciendo a la unidad de la cocina, así que quizás él en este caso no participe específicamente en este entrenamiento, pero vuelvo a reiterar, no tenemos la certeza. Por ejemplo, se ha mencionado también que Jimin ha estado entrenando con los marines de Estados Unidos, quienes han estado capacitando a la quinta división de artillería del ejército coreano. Esto podría indicar que ambos están participando en diferentes aspectos del entrenamiento militar, cada uno contribuyendo de una manera única a sus responsabilidades en el ejército. Ahora, la participación de Jimin en el entrenamiento destaca su compromiso y dedicación con su servicio militar, mientras que la situación de Jungkook sugiere que está cumpliendo con sus responsabilidades de una manera activa, aunque podría no estar involucrado en este entrenamiento táctico específico. Ambos siempre demuestran su disposición para servir a su país y enfrentar los desafíos que implica el servicio militar. Todo esto con determinación y dedicación. Ahora, es bueno aclarar esto porque ya sé que van a salir muchas personas a decir, es que no está segura es porque ellos no están juntos. Vuelvo a repetir como dije en videos anteriores, Jimin y Jungkook entraron como compañeros. Muchas actividades de ambos logran coincidir, pero en el ejército siempre suelen destacar a ciertas personas por cómo se van desenvolviendo en sus entrenamientos. Entonces, base a esto, les ordenan que vayan a diferentes lugares o destaquen en diferentes actividades, mas no es una decisión propia, así que puede haber pasado esto, o como también puede que Jimin y Jungkook sí estén participando juntos en esta actividad. Esperemos tener más informes al respecto. Por otro lado, a pesar de que los chicos siguen en el ejército, ambos siguen aumentando logros, y es que el logro de Like Crazy de Jimin ha llegado a posicionarse como la quinta canción más reproducida de un acto coreano en Spotify. Es un hito significativo que destaca el impacto y la popularidad de su música entre el público internacional. Esta hazaña no solo resalta el talento musical de Jimin, sino también su capacidad para conectar con la audiencia de diferentes partes del mundo. Por otro lado, el premio otorgado a Jungkook por Seven como la mejor canción del año en los premios de Asia es un testimonio del impacto duradero y de la calidad de su trabajo como artista. Esta distinción reconoce no solo el éxito comercial de la canción, sino también su impacto cultural y su resonancia con los fans de Asia. Ambos logros son motivos de celebración para los fanáticos de Jimin y Jungkook, así como el panorama musical en general.